Reinventarse a sí mismo. Una nueva oportunidad. ¿De qué hablamos cuando usamos estas palabras? Reinventarnos a nosotros mismos. Hablamos de la transformación personal. Hablamos de convertirnos en la persona que verdaderamente queremos ser. Y la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué me quiero reinventar? Y la segunda pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué? Porque hay una pregunta en el aire. ¿Estamos viviendo con todo nuestro potencial? ¿Tienen la sensación, cuando se despiertan por la mañana, de que viven al máximo de sus posibilidades? Cuando tienen que afrontar un nuevo reto, un problema, ¿tienen la sensación de que están usando todas sus capacidades, todo su talento y todas sus energías inactivas? Vale, Mario, digamos que sabemos que no vivimos al máximo de nuestras posibilidades, pero ¿cómo podemos superar los límites de nuestras mentes? Esto es lo que vamos a ver en el transcurso de esta charla. Primero, tenemos que volver al siglo XVII. En la pantalla pueden ver a un filósofo muy conocido y respetado. Se llamaba René Descartes. Y es muy conocido por su trabajo. Fue el padre de la filosofía moderna y el padre del racionalismo. Él afirmó algo muy profundo que ha influido en nuestra sociedad moderna. Dijo: cogito ergo sum, pienso, luego soy. Pienso, luego existo. Puso mucho énfasis en el poder del intelecto y de alguna forma desestimó el poder de otras partes del ser humano, que es al menos tan potente como el del intelecto. Todos sabemos por experiencia. Nadie tiene que decírnoslo, porque ya sabemos que las emociones, no el intelecto, las emociones estimulan la creatividad, la energía y el comportamiento. Por tanto, ¿cómo es que desde el siglo XVII no le hemos dado a las emociones tanta importancia en nuestras vidas como para transformarnos a nosotros mismos para llegar a ser las personas que verdaderamente queremos ser? Cuando encontramos un propósito, un verdadero propósito y sentido en nuestra mente, en nuestro ser, liberamos nuestra capacidad personal. Así que si quieren liberar su verdadero poder, el poder que tienen como seres humanos, no pongan demasiado énfasis en el intelecto. Fíjense en lo que realmente les inspira, lo que realmente les conmueve, lo que realmente les impulsa a ser el mejor. Así que la clave no está en los recursos. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a un cambio, la ambigüedad y a la incertidumbre, nos ponemos a reflexionar. Si tuviera suficientes recursos externos, si pudiera tener más instrumentos, entonces me atrevería a dar ese paso adelante. Lo importante no es los recursos, lo importante es tener inventiva, es decir, sus recursos internos, sus energías, capacidades y talentos latentes. Y les voy a contar una historia preciosa y profunda, que de alguna forma transmite este mensaje: el poder de las emociones para liberar nuestra fuerza interior. En la pantalla pueden ver a una chica con una mujer. La chica nació en Alabama a finales del siglo
19. Nació sin ningún tipo de discapacidad física, pero cuando tenía 16 años enfermó, contrajo meningitis y como consecuencia se quedó ciega y sordomuda. Muy pocos pensaban que esta chica tendría futuro. ¿Quién tendría futuro siendo ciego y sordomudo? Pero la mujer que está con ella, Annie Sullivan, pensó que esta chica tenía un futuro prometedor si pudiera aprovechar su energía latente, si pudiera inspirar a esa muchacha para llegar a ser la persona que realmente podría ser. Como consecuencia de esta interacción, esta niña, Helen Keller, se convirtió en la primera mujer en la historia que se graduó con matrícula de honor en la Universidad de Harvard. Aquí ven a Helen Keller con Annie Sullivan jugando al ajedrez. En una ocasión, cuando era una mujer muy famosa, un periodista la entrevistó y le preguntó: «Señora Keller, ¿hay algo peor que ser ciega?» Y ella respondió: «Sí, señor, hay algo peor. Es peor ver, pero sin tener visión de futuro. Porque dependiendo de cómo se vea el futuro, así se vive el presente». Este es un mensaje muy poderoso y necesitamos reflexionar sobre él. Porque lo que estas dos mujeres nos decían es que no tenemos que quedarnos atrapados en nuestra manera de ser. En caso de que no nos guste, podemos ser libres. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que nuestra biografía no es nuestro destino. El pasado no determina el futuro. Así que podemos deshacernos de todas esas excusas. Si me hubiera querido más, yo sería diferente. Si hubiera ido a la universidad, tendría un futuro prometedor. Su pasado no es su futuro, a menos que usted lo decida así. Ustedes son seres humanos libres. Pueden tomar sus propias decisiones en la vida, a pesar de lo que les diga el pasado. Si realmente quieren liberar su verdadero potencial, necesitan dedicar tiempo a crear un futuro fascinante, usando la imaginación, buscando esa posibilidad que realmente les inspire a convertirse en el mejor. Una vez, hace muchos años, sentí la necesidad de reinventarme a mí mismo y busqué esa posibilidad, y la posibilidad era la libertad personal. Necesitaba un tipo de libertad que no sentía en mi vida, y esa posibilidad verdaderamente me inspiró, me conmovió y me impulsó a actuar. Y sé cuántas ventanas se han abierto en mi vida porque decidí crear esa posibilidad dentro de mi corazón. Así que, si resumimos lo que ya hemos visto, podemos decir que el futuro no es algo en lo que se entra. El futuro es algo que se crea
usando el poder de la imaginación, usando el poder del compromiso, siendo valientes en la vida, dejándonos inspirar en la persona que verdaderamente podríamos llegar a ser. Sé por experiencia propia que es bastante difícil abandonar el terreno conocido, porque nos da sensación de seguridad, de estabilidad, y cuando miramos más allá de lo conocido, solo vemos oscuridad, solo vemos miedo, confusión. Este es el momento en el que realmente debemos tener fe en nosotros, inspirarnos en nuestras posibilidades y a pesar del miedo, a pesar de la frustración, a pesar de las dudas, dar un paso adelante, saltar. Y al saltar, entonces encontramos las alas. Muchas personas consideran que saltarían cuando supiesen lo que hay por delante. Pero para ver lo que hay por delante, primero hay que saltar. Porque lo que hay delante no es algo que se ve desde el terreno conocido. Es algo que hay que crear con la imaginación. Solo cuando se haya cruzado ese umbral se podrá ver lo mucho que hay que conseguir, porque entonces se habrá alcanzado un nivel de conciencia totalmente diferente. La cuestión es, ¿existe alguna base científica que nos ayude a entender que cuando no estemos allí y crucemos ese umbral, cuando abandonemos el terreno conocido por lo desconocido, hay alguna base científica en la que apoyarnos para que sintamos que algo se transforma al saltar? Sí, la hay. Pero déjenme que les diga algo que ya saben. Este es el viaje del héroe. Cuando uno se desprende de los miedos, cuando se desprende de las dudas, cuando se encuentra la valentía en el interior para cruzar ese umbral, se empieza el viaje del héroe. Y aquí tienen un cerebro humano. Sabemos porque tenemos técnicas muy potentes de neuroimaginación, que cuando tenemos la valentía de cruzar el umbral porque nos inspiramos en una posibilidad, vemos en la mente nuestro sueño, a pesar de que sintamos miedo, frustración, la sensación de estar perdidos, se producen cambios tan profundos en el cerebro. Por ejemplo, se ha demostrado que cuando sentimos esa inspiración, ese entusiasmo que viene de nuestro sueño, a pesar del miedo y a pesar de las dudas, aumenta el flujo sanguíneo del córtex prefrontal del cerebro. Aquí ven algunas de las arterias del córtex prefrontal. Lo que quiere decir claramente que analizamos mucho mejor, que somos más conscientes, que aprendemos con más rapidez y que somos más creativos. Este es el sistema reticular activado, que está en el centro del cerebro. Cuando tenemos fe en nuestras posibilidades, cuando nos inspiran esas posibilidades, a pesar del miedo y a pesar de las dudas,
esta zona del cerebro funciona con más eficacia. Lo que quiere decir que percibimos mucho más, que estamos menos distraídos, que cometemos menos errores, no grandes errores, porque percibimos más. Pero sí, hay una persona en toda la historia de la humanidad que nos ha demostrado el poder de creer en los sueños, de dar ese paso adelante hacia lo desconocido, inspirados en ese sueño, en esa posibilidad. Esa persona es Santiago Ramón y Cajal. Ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906 por su increíble descubrimiento de las neuronas. Y dijo: todos los seres humanos pueden llegar a ser, si realmente quieren, escultores de su propio cerebro. Cuando dijo estas palabras, muchos pensaron que hablaba en sentido metafórico. Hablaba en sentido literal. No pudo demostrarlo porque en esa época no tenía ordenadores, que son necesarios para demostrar sus descubrimientos. Pero déjenme explicarles a todos ustedes lo que descubrió. Estos son algunos de sus maravillosos dibujos. Descubrió algo muy peculiar en las dendritas de las neuronas, esas estructuras diminutas a las que llamó puntas. Y pensó que cuando realmente se emprende el viaje del héroe, el número de puntas aumenta. Estas puntas son necesarias para crear nuevas conexiones con otras neuronas, lo que llamamos sinapsis. Las sinapsis tienen lugar en las puntas. Por tanto, Santiago Ramón y Cajal descubrió que cuando una posibilidad nos inspira, emociona y conmueve y nos atrevemos a dar un paso adelante y a cruzar ese umbral, cuando salimos del terreno conocido, las neuronas empiezan a conectarse de una forma diferente, lo que significa que nos volvemos más listos, nos volvemos más inteligentes. Hay también otro descubrimiento que es mucho más reciente. Fue el resultado de una colaboración entre el Instituto Karolinska y el Instituto Salk en San Diego. Estas células madres situadas en el cerebro, en las cavidades del cerebro, se ha demostrado que cuando se está allí, cuando se da el paso adelante, cuando se cruza el umbral de lo conocido, cuando realmente uno se siente inspirado por una posibilidad, esas células madres emigran desde los ventrículos, las cavidades del cerebro, al hipocampo, que es una estructura esencial, no solo para aprender, sino también para combatir el miedo. Pero también es una estructura que puede renovar el cerebro, puede transformar la propia identidad, por lo que podemos reinventarnos a nosotros mismos. Cada día es una nueva oportunidad para hacerlo. Aquí tienen algunas células madres en el hipocampo que se han transformado en nuevas neuronas. Así que hoy tengo una propuesta para todos ustedes. La propuesta es la siguiente. Dediquen tiempo a soñar. Dediquen tiempo a su posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad que podría transformar mi propia vida? Quizá sea la posibilidad de ser valiente. Quizás sea la posibilidad de ser atrevido.
Quizás sea la posibilidad de ser paciente, de ser libre, de ser generoso. Y no duden en dejar que esa posibilidad les llegue al corazón, porque en el corazón es donde se esconden sus verdaderos talentos y capacidades. La cabeza hará lo que el corazón le diga a la cabeza que haga. Recuerden la mano, su posibilidad. Comprométanse con su posibilidad. Si su posibilidad no es una prioridad, no tendrá ningún poder sobre ustedes. Cada día tenemos que hacer algo para hacer realidad esa posibilidad en nuestras vidas. Un pequeño paso. Hagan un pequeño plan. No tienen que crear un plan estupendo, enorme y perfecto. Un plan pequeño. Actúen conforme a ese plan. Aprendan de los errores y mejoren. Sean ambiciosos. Se merecen ser ambiciosos. Se merecen tener una buena vida. Se merecen que sus sueños se hagan realidad. Si son razonables, en la vida conseguirán solo lo que se espera que consigan, no lo que es posible. No sean razonables. Todos los que han hecho realidad sus sueños eran poco razonables. No eran razonables. Eran poco razonables. Llenaron su corazón y el resto vino rodando. El corazón tiene una sabiduría interna, pero pensamos que esa sabiduría está en la cabeza. Háganse dos preguntas. La primera es bien conocida y es muy poderosa, pero no responda a esas preguntas con el intelecto. Permita a todo su ser rodearse de la pregunta. Deje que la pregunta vaya directamente al corazón. La primera es, ¿qué me atrevería a hacer si supiese que no iba a fallar? Conocemos esta pregunta. La hemos visto muchas veces. ¿Por qué? Porque es tan poderosa. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el menor paso que me atrevo a dar? Sean ambiciosos y hagan las cosas poco a poco, pero con esa visión de futuro en su comportamiento, porque si actúan y a la vez que actúan, sienten su posibilidad, lo que hagan será extremadamente poderoso. El último mensaje, que es el principio de nuestro viaje. No hay límite cuando tenemos fe en lo que estamos haciendo.